En esta sesión vamos a analizar el balance de energía para sistemas cerrados. El balance de energía para cualquier sistema que experimenta alguna clase de proceso se expresa de la siguiente manera, que es la E de entrada menos la E de salida, o sea, la energía de entrada menos la energía de salida. Y todo esto junto es la transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa. O sea, siempre que haya una transferencia de calor, siempre que haya una transferencia de trabajo, siempre que haya una transferencia de masa, pues por ende existirá una transferencia de energía. Y eso va a ser igual a la delta de la energía del sistema o el cambio en las energías, ya sea interna, cinética, potencial o cualquier otra forma de energía, o bien en forma de tasa como que sería la tasa de transferencia neta de energía, que sería la tasa de energía de entrada menos la tasa de energía de salida, va a ser igual a la diferencial de la energía del sistema sobre la diferencial del tiempo, o la tasa de cambio de energías internas, cinética, potencial, etcétera, o cualquier otro tipo de energía. Para tasas constantes, las cantidades totales durante un intervalo de tiempo delta t se relacionan con las cantidades por unidad de tiempo, como el calor total, esta Q va a ser igual a la Q con el puntito arriba, o sea, esa Q va a ser igual a la tasa de transferencia de calor por delta T, o por ese intervalo de tiempo. Por otro lado, el trabajo W, el trabajo W va a ser igual a la potencia por unidad de tiempo, o sea, por ese intervalo de tiempo delta T. Y ese incremento de energía va a ser igual a la diferencial de la energía sobre la diferencial de tiempo por delta de T. Y las unidades estarán en kilojoule. Por otro lado, por unidad de masa va a ser igual a la E de entrada menos la E de salida, y va a ser igual a la delta de E del sistema, donde E minúscula va a ser la energía total específica y estará dada en kilojoules sobre kilogramos. En esta dirección vamos a ver un ejemplo, el ejemplo del calentamiento eléctrico de un gas a presión constante. El problema dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene 25 gramos de vapor de agua saturado que se mantiene a una presión constante de 300 kilopascales. Se enciende un calentador de resistencia eléctrica dentro del cilindro y pasa una corriente de 0.2 amperes durante 5 minutos desde una fuente de 120 volts. Al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor de 3.7 kilojoules. Inciso A, muestre que para un sistema cerrado el trabajo de frontera W y el cambio de energía interna delta U en la relación de la primera ley se puede combinar en un término delta H para un proceso a presión constante. Inciso B, determine la temperatura final del vapor. La solución: en un dispositivo de cilindro émbalo se expande vapor de agua saturado a presión constante debido a ese calentamiento. Se demostrará que el incremento de la energía interna más este trabajo B, W, va a ser igual a delta H y se determinará la temperatura final. Y bueno, tenemos las siguientes suposiciones. El recipiente es estacionario, por lo tanto los cambios de energía cinética y potencial son cero, o sea, no existe energía ni cinética ni energía potencial. Por consiguiente, el incremento de la energía va a ser igual a delta U, donde esa delta E va a ser la energía total. Y la U es la energía interna
total. O sea, es el cambio en la energía total va a ser igual al cambio en la energía interna. Y la energía interna es la única forma de energía del sistema que puede cambiar durante este proceso. O sea, esta energía es la que va a estar cambiando. La suposición 2, los cables eléctricos constituyen una parte muy pequeña del sistema, así que se puede ignorar el cambio de energía de los cables. Y vamos a realizar el análisis. Se toma el contenido del cilindro, incluso los alambres de la resistencia, como el sistema. O sea, el alambre de esta resistencia es parte de todo este sistema que tenemos aquí, el cual es un sistema cerrado porque ninguna masa cruza sus fronteras durante el proceso. Como es un proceso de cilindro émbolo, pues no existe ninguna transferencia de masa. La masa no sale ni entra, la masa siempre se mantiene constante. Se observa que un dispositivo de cilindro émbolo normalmente se relaciona con una frontera móvil, como el último problema que vimos, y por ende con trabajo de frontera WB. La presión permanece constante durante el proceso, de modo que P2 va a ser igual a presión 1. También se pierde calor del sistema y se realiza trabajo eléctrico WE sobre el sistema. Entonces, en un diagrama PV podemos ver que desde el punto 1 hasta el punto 2 esa presión se mantiene constante. ¿Ok? Y en este diagrama del pistón émbolo, del cilindro émbolo, podemos ver que aquí tenemos el agua. Tenemos una masa de 25 gramos, la presión 1 es igual a la presión 2, que es igual a 300 kilopascales. Es una muestra de agua, de vapor saturado, y un flujo un calor de salida que va a ser igual a 3.7 kilojoules. ¿Ok? Tenemos también 0.2 amperes, 120 volts y 5 minutos. El inciso A, esta parte de la solución requiere un análisis general para un sistema cerrado que experimenta un proceso de cuasi equilibrio a presión constante, así que se considera un sistema cerrado general. Se supone que la dirección de transferencia de calor es hacia el sistema y que éste realiza trabajo W. Asimismo, el trabajo se expresa como la suma del trabajo de frontera, o sea, este trabajo que se realiza en esta parte, y de otras formas, como el eléctrico y el de la flecha. Entonces el balance de energía se puede expresar de la siguiente manera. Habíamos dado al principio que el balance de energía se da de esta forma, que es la energía de entrada menos la energía de salida, y va a ser igual al delta o al cambio de la energía del sistema. Y dentro de esa energía están inmersos las energías internas, cinética, potencial, etcétera, aunque desde un principio ya se descartaron las energías cinética y potencial. Por lo tanto, la transferencia, ese cambio de energía va a ser igual a Q, que es el calor total, menos el trabajo W. Y eso va a ser igual al cambio en la energía del sistema o al cambio en la energía interna, que sería delta U. Aquí descartamos al incremento por la energía cinética y la energía potencial, valen 0, como ya se había mencionado al principio. Solamente nos queda Q menos W es igual a delta U. Por otro lado, habíamos mencionado que ese trabajo se expresa como la suma del trabajo de frontera y de otras formas de trabajo, ya sea el trabajo eléctrico, el trabajo de la flecha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que el calor menos W, pero esa W, esa W son las manifestaciones de los diferentes tipos de trabajo. Vamos a poner aquí el trabajo de otras formas, eléctrico y el de la flecha, menos WB, que es el trabajo que se realiza en la frontera. Y es igual a U2,
que es la energía interna en el punto número 2 aquí, menos la energía interna total en el punto número 1. Para un proceso a presión constante, el trabajo de frontera está dado de la siguiente manera. Es la misma que habíamos visto en el ejercicio pasado. W, que es el trabajo de frontera, va a ser igual a la presión, esa presión 0, por B2 menos B1, que sería el volumen 2 menos el volumen 1. Sustituyendo esto en la relación anterior, se tiene que sería entonces, ya tenemos aquí la expresión para el trabajo de frontera, los voy a resaltar aquí. Tenemos aquí este trabajo, que es la de frontera, por lo tanto lo vamos a sustituir en esta parte, por lo tanto quedaría Q menos W otros tipos de trabajo, menos W, pero W vale P0 por volumen 2 menos volumen 1, que es lo que tenemos aquí. Y eso va a ser igual a U2 menos U1, la energía en el punto, la energía interna total en el punto 2 menos la energía interna total en el punto 1. Sin embargo, P0 habíamos dicho que es un proceso a presión constante, como lo podemos ver aquí. Ya lo habíamos mencionado al principio, es presión constante, por lo tanto P0 va a ser igual a P2 y va a ser igual a P1. En ambos puntos de ese proceso la presión se va a mantener constante. Por lo tanto, nosotros podemos decir que Q menos W otro va a ser igual a U2 más P2 por B2 por el volumen 2 menos la energía interna total 1 más P1 por el volumen 1. Eso de esta fórmula, ¿ok? Simplemente aquí estamos agrupando. Como sabemos que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, pues agrupamos en esta parte la presión 2 y aquí ponemos la presión 1, pero sabemos que son iguales. También podemos decir que H va a ser igual a U, que es la energía total, más P por B, ¿ok? Donde H es la entalpía total. Y esta es la expresión de la entalpía total, que sería la energía interna más la presión por el volumen. Entonces, Q menos W otro, el trabajo de otras formas u otras manifestaciones del trabajo, va a ser igual a H2 menos H1, o sea, al cambio de las entalpías, que es la relación buscada en la figura 4.14, que es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? La energía interna junto con el trabajo de frontera lo vamos a relacionar con el cambio de entalpías. Esta ecuación es muy conveniente en el análisis de sistemas cerrados que experimentan un proceso de cuasi equilibrio a presión constante, porque los términos de entalpía se ocupan del trabajo de frontera de forma automática y ya no es necesario determinarlo por separado. O sea, así como en el ejercicio anterior, nosotros determinamos este W, que es el trabajo de frontera móvil. Ahora ese trabajo ya no lo vamos a calcular de manera individual, sino que ya está metido aquí en el cambio de entalpías, porque el cambio de entalpías es la manifestación de una variación de la energía interna.
porque los términos de entalpía se ocupan del trabajo de frontera de forma automática, que es lo que habíamos mencionado, y por eso ya no es necesario determinarla. B, la única otra forma de trabajo, en este caso, es el trabajo eléctrico. O sea, este trabajo, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues puede ser un trabajo eléctrico, un trabajo de una flecha, etcétera, etcétera. Eso es lo que sí se puede calcular. Y se puede determinar a partir de la siguiente relación, donde el trabajo eléctrico va a ser igual al voltaje por la corriente eléctrica por el incremento o ese incremento o esa variación del tiempo. ¿Ok? Y habíamos mencionado en el ejercicio que el voltaje, vamos a regresarnos, por aquí vamos a recalcarlo bien, el voltaje es a 120, la corriente eléctrica es 0.2 amperes y el tiempo son 5 minutos. Regresamos, por lo tanto, el voltaje son 120, la corriente son 0.2 amperes y el tiempo son 5 minutos. En segundos serían 60 segundos por 5 minutos, 6 por 5 serían 30 o 300 segundos, 60 por 5, 300 segundos, es lo que tenemos aquí. Lo multiplicamos por este factor para convertirlos a kilojoules, donde un kilojoule sobre segundo va a ser igual a 1000, bueno, entre 1000 volts ampere. Por lo tanto, el trabajo eléctrico va a ser igual a 7.2 kilojoules. Y ahora vamos a analizar los estados en cada uno de este proceso. Y en el estado 1 se mencionaba que la presión 1 está a 300 kilopascales y es una muestra de vapor saturado. Por lo tanto, vamos a determinar, aquí necesitamos las entalpías. Aquí tenemos entalpía 2 menos entalpía 1. Entonces vamos a determinar esa entalpía en el estado 1, ¿ok? Con estas características. Es un vapor saturado a 300 kilopascales. Por lo tanto, vamos a irnos a la tabla A5 del libro de Zenger. Vamos rápidamente a ese libro. Y en el apéndice 1 dice tabla de propiedades, figuras y diagramas, unidades, sistema internacional. Estamos trabajando con el sistema internacional, más adelante está el sistema inglés y nos pide que nos vayamos a la tabla A5, que es la de agua saturada, tabla de presiones. Vamos entonces a la tabla A5 y nos está diciendo que es a una presión, ¿ok? A una presión de 300 kilopascales. Por lo tanto, H1 va a ser igual a Hg. Entonces vamos a Hg es la de vapor saturado, ¿ok? Y en esta tabla podemos ver agua saturada, tabla de presiones. Del lado izquierdo tenemos las presiones en kilopascales, tenemos la temperatura y tenemos las diferentes propiedades que son el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Por ahora nos interesa encontrar los valores de las entalpías, que es lo que nos pide en esta relación, que es H2 menos H1. Y en las columnas de las entalpías tenemos para el líquido saturado, HF, tenemos para el vapor saturado, que es Hg. ¿Ok? Y el problema nos decía que tenemos una muestra de vapor saturado. Aquí estamos. Por lo tanto, vamos a determinar esta columna. Vamos a obtener los valores de esta columna de vapor saturado, Hg. Entonces, nos dice que H1 va a ser igual a Hg a 300 kilopascales. Nos vamos en la columna de la izquierda, vamos a buscar los 300 kilopascales y es aquí. Hg sería esta columna
Por lo tanto, la entalpía de un vapor saturado a una presión de 300 nos da que es 2724.9 kilojoules sobre kilogramos, que es lo que tenemos aquí, 2724.9 kilojoules sobre kilogramos. Eso lo determinamos a partir de la tabla A5, es la entalpía de un vapor, ¿ok?, saturado a una presión de 300 kilopascales. ¿Qué es esto? 300 kilopascales. Este es el valor que obtenemos, ese es en el estado 1. La entalpía en el estado final se determina directamente de la ecuación 418 al expresar como cantidades negativas la transferencia de calor desde el sistema y el trabajo realizado sobre este, ya que sus direcciones son opuestas a las direcciones estándar opuestas. De otro modo, se puede usar la relación de balance general de energía con la simplificación de que el trabajo de frontera se considera de manera automática reemplazando delta U por delta DH, que es lo que ya hicimos para un proceso de expansión o compresión a presión constante. Por lo tanto, ya habíamos dicho que la WE de entrada, que es el trabajo eléctrico, menos el calor de salida, menos el trabajo de frontera, va a ser igual al cambio en la energía interna. Pero esta parte, estas dos, ya lo habíamos simplificado como la energía, perdón, como el cambio de entalpías. Vamos a borrarla. A ver, vamos a poner otra vez la plumita, que es como lo habíamos hecho aquí. Ya nos había quedado en función de las entalpías, que es lo que tenemos nosotros aquí. ¿Ok? Es incrementos en entalpías. Aquí tenemos la entalpía total. Y en las tablas, ¿ok?, en las tablas, nosotros determinamos la entalpía específica. La letra mayúscula indica entalpía total y la letra minúscula es la entalpía específica. Para que nosotros podamos obtener una entalpía total, es necesario multiplicar la entalpía específica por la masa. Pero como la masa en este problema se mantiene constante porque es un sistema cerrado en la que no existe ni entrada ni salida de masa, por lo tanto la masa la podemos dejar afuera, que va a multiplicar a ese cambio de entalpía específica 2 menos entalpía específica 1, debido a que P es igual a la constante. Por lo tanto, la W eléctrica, el trabajo eléctrico en la entrada, habíamos determinado que es igual a 7.2 kilojoules. Menos, esto es lo que se realiza por la resistencia eléctrica. ¿Ok? Ese trabajo que se está realizando dentro de ese sistema, o sea, lo que está entrando en el sistema. Esa es la energía que nosotros le estamos proporcionando a ese vapor. Por eso es positivo. Pero hay una pérdida de energía y esa pérdida de energía se manifiesta a través de una salida de calor. Por eso es Q de salida, es el calor que está saliendo de este lado. ¿Okay? Hay una pérdida de calor al ambiente que es de 3.7 kilojoules. Por eso es el trabajo eléctrico que nosotros le estamos proporcionando al vapor saturado, menos el calor que se está perdiendo en ese vapor, que es de 3.7 kilojoules. Y eso va a ser igual a 0.025 kilogramos, que es la masa, 0.25 gramos es igual a 0.025 kilogramos por H2, que no conocemos la entalpía al final del proceso, menos la entalpía en el estado 1, que lo determinamos a través de la tabla A5, que es de 2724.9 kilojoules sobre kilogramos. Despejamos esta H2 y obtenemos que H2 va a ser igual a 2864.9
kilojoules sobre kilogramos. Esa es la entalpía en el punto 2. Entonces, el estado final se especifica por completo porque se conoce tanto la presión como la entalpía y la temperatura, que es lo que nos pide también que calculemos la temperatura final. La temperatura en este estado, vamos a realizarlo, es el estado 2 y tenemos que la presión en el estado 2 es igual a la presión en el estado 1. Por lo tanto, es 300 kilopascales. Y la entalpía es de 2864.9 kilojoules sobre kilogramos, que es lo que obtuvimos en esta parte. Y vamos a irnos a la tabla 6 para determinar la temperatura en el estado 2. Entonces vamos a ir a la tabla A6. La tabla A6, a tabla 5, seguimos con A5 y aquí viene la tabla A6. ¿Ok? Y nos está diciendo que está a una presión de 30 kilopascales o 0.3 megapascales. Entonces vamos a irnos a la tabla de 0.3 megapascales. Aquí tenemos vapor de agua sobrecalentado. Aquí tenemos las temperaturas. Tenemos la entalpía. Y aquí tenemos las presiones. ¿Ok? Entonces son 300 kilopascales, que va a ser igual a 0.3 megapascales. Vamos a irnos a la de 0.3 megapascales, que es este. Y la columna de las entalpías es la tercera. Y nosotros tenemos una entalpía de 2864.9, que es la tercera, 2865.9. Más o menos se acerca a esta, 2865.9, 2864.9. Y nos vamos del lado izquierdo y obtenemos que la temperatura es de 200, ¿ok? La temperatura en grados Celsius. Y es lo que nosotros obtenemos aquí. Con la ayuda de la tabla 6 determinamos que la temperatura en el estado final, en el estado 2, va a ser igual a 200 grados Celsius. Por lo tanto, el vapor estará a 200 grados Celsius al final de este proceso. Y eso sería un ejemplo, ¿ok? Sería un ejemplo del balance de energía para sistemas cerrados.